Buenas tardes. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en el Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Vamos a seguir con nuestra serie La lucha contra el pecado. Y hoy vamos a tratar un tema que he titulado Los pecados ocultos. Los pecados ocultos. Y vamos a leer Salmo 19, versículo 12 al 14. ¿Usted me sigue allí, por favor? Dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David tuvo momentos muy difíciles en su vida, los cuales después de una reconciliación con Dios, tuvo momentos de reflexión muy profundos respecto al pecado. En este salmo, David, en ese momento de reflexión, dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque la naturaleza humana, en la cual todos vivimos todavía, su tendencia natural, normal, es que le cuesta trabajo a la naturaleza humana, a cada uno de nosotros, reconocer nuestros propios errores, nuestros pecados. Pero David dice: líbrame de los que me son ocultos. Esta palabra, este verbo librar, líbrame, en el hebreo también significa limpiar. O sea, límpiame, Señor, aún de mis pecados que son ocultos. Entonces, vemos aquí tres aspectos en referencia con el pecado en la vida de David y en la de cada uno de nosotros. David, número uno, no solo pidió ser perdonado y limpiado por los pecados de los cuales él estaba consciente, sino también de aquellos pecados que estaban anidados en su corazón, que ni cuenta se daba que ahí estaban. Pero de los que nos vamos a ocupar hoy es de aquellos que solo David conocía y Dios, pero que los tenía ocultos. ¿Entiende? En el versículo 13, él ora y dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, la soberbia y el orgullo, pues es un pecado. Dice: que no me domine, que no se enseñoree de mí. Entonces, dice, seré íntegro. O sea, todo mi espíritu, alma y cuerpo va a estar dedicado para ti, te va a honrar, Señor. Y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14, él en su reflexión se va más allá que lo externo, nótenlo. Sean gratos los dichos de mi boca. O sea, todo, como ahorita, todo lo que tú oyes, ves de los demás, tus acciones exteriores, dice: sean gratos los dichos de mi boca, pero David se va más allá, y la meditación de mi corazón. De mi corazón. El corazón en la Biblia se refiere a esa parte más íntima y profunda del ser humano. En ocasiones, cuando leemos corazón, espíritu, en muchas veces es intercalado, son sinónimos en muchos textos en la Biblia, espíritu y corazón, o sea, lo más profundo del ser humano. Entonces David oraba: que sea todo mi externo, sea agradable delante de ti, pero no solo lo externo, sino también lo interno, que es lo más importante, ¿sí? La meditación de mi corazón, y luego dice: delante de ti. Los pecados ocultos son aquellos que están ahí anidados en el último rinconcito de nuestro corazón, ¿sí? Y que de una manera deliberada pretendemos esconder. Todos en nuestra casa tenemos el lugar de los cachivaches, ¿no es cierto? Todos tenemos un cuartito, un rincón, un lugar allá atrás en el patio. Yo también lo tengo,
Sí, tengo una casita de esas de plástico chiquita, pero allí, pues hay muchas cosas allí inservibles, ¿no? O uno va amontonando y está todo desordenado, cuando le abro a veces salen arañas, alacranes, una que otra rata y ahí está el rincón, ¿verdad? Metafóricamente hablando, los seres humanos, en el último rinconcito de nuestro corazón tenemos esos lugares donde anidan las alimañas, los alacranes, las arañas venenosas, las ratas. Uy. Podemos esconder pecados a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los familiares, al vecino, a los maestros, a todo mundo, pero a Dios jamás. ¿Cuántos dicen así es? A Dios jamás, ¿sí? Hay pecados tan ocultos que ni siquiera nos hemos dado cuenta que los tenemos ahí guardaditos, ¿sí? Porque ese lugar de desechos o desordenado, muy pocas veces lo visitamos. Cuando alguien llega a casa, un invitado, tú no le enseñas ese cuarto, ¿verdad que no? Dice, ay, qué bonita está su casa, ven para enseñártela. Y mira, esta es la recámara, pero nunca lo llevas allá donde están las arañas y los alacranes. Así nos pasa a los seres humanos. A veces mostramos por fuera, pues, ¿verdad? Este es el cuarto, pero nunca les enseñamos lo que hay en lo profundo del corazón. Pero Dios es el único que sabe que en ese rincón del corazón hay cosas que tenemos allí. Y ahí viven a veces todos esos animales ponzoñosos. La única manera en que nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos guardados o escondidos pecados es a través de la exposición de la palabra de Dios, en nuestra meditación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios misma dice, por ejemplo, en Hebreos 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y mire este verbo, y penetra, o sea, se mete hasta el último rincón de tu casa, entiéndase corazón. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí el espíritu es la parte más profunda, por definirlo de alguna manera, del ser humano, ¿sí? Hasta allá entra la palabra del Señor, pero todavía va más allá, las coyunturas, así donde se mueven las rodillas, esas coyunturas, y los tuétanos, lo que está dentro de los huesos. Y discierne los pensamientos, o sea, el alma, y las intenciones del corazón, o sea, del espíritu. Discierne aquí significa juzga. O sea, la misma palabra, en el momento que es expuesta y nosotros no estamos de acuerdo a la palabra, la misma palabra nos está discerniendo, nos está juzgando. Tu actitud es de orgullo, tu actitud es de envidia, tienes rencor en tu corazón. Por eso yo lo he descubierto a través de los años de servir al Señor, que contradictoriamente a muchos cristianos que hoy domingo llenan las iglesias, no les gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten evidenciados por la misma palabra. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, que saca a la luz todas las cosas que están ahí escondidas, entonces como se siente evidenciada la gente, luego al predicador o al que habla el evangelio lo tachan de legalista, de religioso, de exagerado, ¿sí? Pero nada que ver con eso. El asunto es que no se quieren enfrentar a su realidad. Versículo número 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas, descubiertas, no hay nada que pueda cubrir. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces notemos pues que la palabra de Dios es la única que puede decir la verdadera condición, revelarnos y mostrarnos la verdadera condición
de nuestro corazón. Por más que queramos esconder cosas en nuestro corazón, no vamos a poder. Y vamos a ver a través de la enseñanza cómo esos pecados ocultos nos pueden llevar hacia la destrucción, ¿sí? Nos pueden llevar hacia la tragedia, en fin. En Lucas capítulo 8, versículo 15, en este capítulo 8, Jesús habla de la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar, y en el versículo 15 habla de la semilla que cayó en buena tierra. Vean Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, habla del corazón, la tierra que es el corazón. Estos son los que con corazón bueno, subrayen corazón bueno y recto, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, o sea, se anida en el corazón. Y crece y da fruto, dice, con perseverancia. Y fíjense la relación que tienen que ver los versículos 16 y 17 con el fruto, que es inevitable, sea bueno o sea malo, el fruto se va a evidenciar tarde o temprano. Nótenlo, versículo 16. Nadie, dice Jesús, que enciende una luz, la cubre con una vasija. Nadie. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Eso es obvio, ¿no? Versículo 17. Porque nada hay oculto. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, cuando Jesús está hablando de frutos del corazón bueno, está hablando que serán evidentes las conductas, las reacciones, etcétera, etcétera, como también las malas. Ahora, lo peor aquí que nos puede pasar es que los pecados ocultos que pretendemos de una manera deliberada, pues hacernos de la vista gorda, pero ahí están. Entiéndase, puede ser envidia, puede ser amargura, puede ser orgullo, puede ser avaricia, un sinfín de pecados que hay, ¿sí? Estos pecados nos pueden engañar haciéndonos pensar, o sea, muchas veces nuestra mente también nos engaña en hacernos pensar de que nadie se enterará, nadie se va a dar cuenta, nadie sabrá lo que yo hago. Nos engaña de tal manera que nos convence y tontamente, ingenuamente, insensatamente, ignoramos que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, que Dios conoce cada movimiento que hacemos y conoce todo lo que hacemos en secreto, entre comillas, cuando nadie nos ve, cuando creemos que nadie nos está viendo. Y que Él conoce todos los secretos de nuestro corazón. Dice la Biblia que Jesús no se fiaba de los hombres porque Él conocía sus pensamientos. Él conocía porque Él sabe todos los pensamientos, secretos, acciones, y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él es el único que puede saber lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Entonces los pecados ocultos propician que nuestra vida delante de los demás, al pretender nosotros ocultarlos, comenzamos una serie de acciones y entre estas es que empezamos a tener una preocupación solamente por la apariencia externa, que era lo que les pasaba a los fariseos. Jesús los tachó de hipócritas, Jesús los tachó de sepulcros blanqueados que por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, dijo. Entonces, cuando nosotros deliberadamente ocultamos algo, y ahí sabemos que está, pero lo ocultamos, no lo confesamos, bueno, eso nos va a provocar que empecemos a tener apariencia solamente externa. Miren, los del mundo, ellos no se cuidan tanto. Y una vez que los descuidan, dicen, total. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánta gente tú le hablas? Mira, es pecado. Eso sí, es pecado. ¿Y qué?
y que tenga yo 3 mujeres, y que yo que roba. Yo soy como Robin Hood, yo soy como Chucho el Roto, yo robo para darles a otros, ¿y qué? O sea, no lo esconden, ya vea, a plena luz del día ves de todo. Lo peor es los que decimos que somos cristianos. Eso sí es muy penoso y vergonzoso. Los que decimos que somos cristianos, teniendo conductas como los del mundo, y luego ponemos apariencia. ¿Sí? Aquí veo rostros de San Martín de Porres, con su gatito y su perrito. Algunas mujeres tienen cara de Sor Juana Inés de la Cruz. No, es que es la apariencia, ahorita todos aparentamos algo, ¿sí? El problema con los pecados ocultos es que si los tenemos ahí empezamos nada más con la apariencia. Y es cuando empezamos a tener una conducta hipócrita, y es cuando empezamos a ser tropezadero de los demás. El otro día platicaba con alguien. Let me break it down. Break it down. Để em được ngã lưng lên một chiếc cô đơn trên sofa, con tim như tan rã, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng ánh đèn chợt tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn ta anh mà. Để cho thanh xuân này chợt tắt, che đi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình yêu là tình chuyện mơ. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa, sẽ phải đi dần dần như anh đã quên. Đừng tìm đến em, sẽ đi và xong lại đi. Lỡ xuyên qua anh với tôi. Xin tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa. Để nghe một phút tình em bình đến thì là. Like
Y le decía, oye, ¿y qué pasó con X familiar tuyo? Y dijo, no, pastor, dice, pues no se ha convertido y yo creo que ni se va a convertir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, pues por el mal testimonio que mi familia ha dado. No quiere nada con el Señor. Dice, cuando yo le quiero hablar del Señor, no, olvídate, deja el cristianismo. Todos son un montón de hipócritas. Porque ellos asumen que esos que le dieron mal testimonio, que todos somos iguales. Entonces nosotros estaríamos en una condición mucho más lamentable que los del mundo. Porque ellos no se cuidan de nada, ellos lo hacen desvergonzadamente. Y nosotros decimos, gloria a Dios, pero los guardamos los mismos pecados y luego los queremos ocultar y lo que es peor, tratamos de engañar a Dios. Pero la Biblia es clara, dice que Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no le podemos ver la cara. A Dios no le podemos tomar el pelo. A Dios no lo podemos engañar. Pero esta es una verdad tan contundente que deberíamos de tener temor. Este concepto de la Biblia acerca de Dios, de que Él todo lo conoce, de que nada podemos esconder, que Él todo lo sabe, debería de ponernos en mucha conciencia de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Se ocultará alguno? Dijo el Señor, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23:24, eso fue lo que leí. Pues Dios está en todo, ¿sí? A un doctor forense, los doctores forenses son los que hacen las autopsias para determinar por qué causas murió la persona. Y había una conferencia muy interesante en los Estados Unidos y a un doctor muy famoso allá en los Estados Unidos, forense, le preguntaron, oiga doctor, ¿existe el crimen perfecto? Y él respondió, no hay crimen perfecto. El criminal, dijo, siempre deja alguna huella. Lo que hay son investigaciones imperfectas, pero crimen perfecto no existe. Tarde o temprano saldrá la luz, la verdad. Y junto con eso, en una ocasión yo leí una historia que sucedió también en las costas de California, de un hombre que salió a pescar y anduvo por ahí, regresó, pero ya no llegó a su casa. Y la esposa lo reportó y no lo encontraban, pasaron 2, 3 días, 4, 5, y nada, no encontraban al hombre, como si la tierra se lo hubiera tragado. Unos pescadores de la misma región pescaron un tiburón blanco. Y cuando lo estaban destazando, ¿cuál va siendo su descubrimiento? Espantoso. Encontraron en el vientre del tiburón una pierna y un antebrazo. Entonces los pescadores asumieron y dijeron, este es el desaparecido. Sin duda se lo tragó el tiburón. Y dieron parte a las autoridades, tomaron las partes del cuerpo humano, las llevaron. Los forenses empezaron a determinar, digan, este tiene como 5 o 6 días de haber muerto, pero de pronto descubren que esas partes habían sido cortadas con una sierra. Entonces dijeron, a ver. A este no se lo tragó el tiburón y lo mató, se lo tragó después de muerto. Ese es el trabajo de los forenses. Empezaron a investigar, sí, efectivamente. Descubrieron que esas partes habían sido aserradas, cortadas con sierra, y empezaron a investigar, claro, ellos no dicen nada, y empezaron a investigar, y quedan con los asesinos. Ellos creyeron que habían cometido el crimen perfecto, lo asesinaron, después lo cortaron, tomaron los miembros del cuerpo del muerto, lo llevaron al altar, tiraron las partes del cuerpo,
Los tiburones se los comieron y dijeron, ya está todo perfecto. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Y como esa historia, hay cientos, hermanos, de historias. No hay crimen perfecto. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la verdad sale a la luz. Hay crímenes que son aclarados 50 años después, 100 años después, qué sé yo. Delante de Dios, hermanos, desde el primer momento Él lo sabe. Dios le dijo a Israel que rechazara los pecados ocultos, o sea, que obedeciera la palabra, que no le hiciera loco, para que me entiendan, ¿sí? Y le sentenció lo siguiente, Números 32:23, Números 32:23, búsquelo. Dios le sentenció esto a Israel, miren lo que le dijo, Números 32:23, dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed, o sea, tienen que estar conscientes, significa saber, sabed que vuestro pecado, ¿qué? Os alcanzará. ¿Qué significa vuestro pecado os alcanzará? Que tarde que temprano saldrá la luz y las consecuencias tendrás que enfrentarlas. Eso significa. Ahora voy a hacer una pregunta que es muy obvia la respuesta, pero lo voy a hacer de esa manera. La pregunta es esta: un pecado oculto ahí sin descubrirse, nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Es pecado antes de ser descubierto? ¿Sigue siendo pecado? ¿Sigue siendo pecado después de ser descubierto también? Sí, claro, no sé si me expliqué. O sea, el pecado, aunque no haya sido descubierto, sigue siendo un pecado. Si es descubierto, sigue siendo el mismo pecado. El problema es que mientras permanece oculto, no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque lo seguimos haciendo, ¿verdad? Lo seguimos haciendo. Así somos los seres humanos. Mientras no me descubran, todo estará bien. Y pasan 10 años. Y el esposo de esos 10 años de casado, tiene 9 años engañando a la señora. Pero un día la señora se da cuenta y lo descubre de manera ocasional. Y le empieza a ver los recados en el teléfono y las fotografías. Y luego se mete a su computadora y ve las cartas y las fotos y hasta un video. Y luego se mete a su Facebook, no, pues ahí descubre todo del marido. Y con todas las pruebas en la mano, le dice, oye, quiero hablar contigo. Quiero que abras tu corazón. ¿Qué? No tengo nada que esconderte. Dime la verdad, no tengo nada que esconderte. ¿Y qué es todo esto? Entonces cuando se ve descubierto, empieza, estoy arrepentido. No es verdad. Mentira. No está arrepentido. Atención, señoras, esa circunstancia es muy común. No está verdaderamente arrepentido. ¿Por qué? Porque si estuviera arrepentido, no estuviera por 9 años haciendo lo mismo. Lloró y dijo, estoy arrepentido, porque lo descubrieron. Pero en realidad no está arrepentido. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a aborrecer eso y alejarnos de ese pecado. O la típica también de aquel empleado que descubrieron robando, por 4 años sustrayendo, alterando las notas, falsificando firmas y ganando dinero. Digo, no, esto está... Pero el domingo viene a casa de oración y aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Un grito de júbilo, dice Julio, y es el que grita más fuerte. Pero de pronto llega un lunes como mañana y se le acerca a la secretaria y le dice, estás en problemas. ¿Qué pasó? Te descubrió el jefe. ¿Qué? Yo tengo las manos limpias. No es verdad. ¿Sabes qué? Agárrate porque te va a ir mal. Te habla el jefe. Entonces llega, jefe, dice, siéntate ahí. Y lo ves con ojos de que te quiere tragar.
Digo, ¿qué pasó? ¿Hay algo mal? ¿Cómo todavía me preguntas? Tienes 4 años robando. Mira, acabamos de descubrir esto y esto y esto. Y tú empiezas a llorar. Ay, estoy arrepentido. No seas hipócrita. No es verdad. No estás arrepentido. Eso es muy común en los seres humanos y también en los cristianos. Es muy común. Entonces, quiero que notemos lo siguiente. David hacía la reflexión en otro salmo y decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, escudriñame, significa, examíname, escudriñame. Llega a lo profundo. Claro, le estaba dando esa libertad, porque David había experimentado pues lo negro del pecado, y ahora él no quería saber nada con eso. Y por eso le dice, escudriñame y mira mi corazón, prueba, ve si hay en mí, hay algo, revélamelo, porque a veces ni cuenta me doy, Señor. Esa examinación que él hacía delante de Dios debe ser una práctica constante de cada cristiano. Constante, continua. Es más, casi a diario. ¿Por qué? Porque escúchenme, todos los días del año, se nos van a presentar las oportunidades para pecar. Todos los días, incluyendo el día de hoy, se va a presentar la oportunidad para sentir envidia, para sentir celos, para sentir amargura, para tener rencor. Todos los días se nos presenta la tentación, porque el pecado nos asedia, dice la epístola a los Hebreos. Y debemos despojarnos de todo peso, dice. Y del pecado que está asediándonos, nos asedia hasta en la iglesia, oiga. Aquí entre nosotros. El asunto es este. Cuando nosotros hacemos ese examen sincero y le decimos, Señor, muestra lo que hay en mi corazón. Y Él nos puede mostrar, porque es el único que sabe lo que hay ahí. Y nos dice, tu problema es envidia, tu problema es orgullo. Y una vez que Él nos muestra, tenemos que hacer algo. ¿Qué? Número 1, pedir perdón. Número 2, desechar ese pecado, sacarlo del corazón y que la sangre de Cristo nos limpie de toda esa maldad. Amén. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Este es el problema con los pecados ocultos. Que al pensar que como nadie me ve, nadie sabe lo que hay acá adentro, pues yo puedo seguir allí ocultando ese pecado. Les voy a mostrar en la Biblia cómo los pecados ocultos que no fueron tratados con sinceridad delante de Dios, tarde que temprano se manifiestan. David. Todos conocen la historia de David. 1 Samuel capítulo 11 y 12. No tienen que buscarlo, es mucho para leer. Conocen la historia todos. ¿Qué sucedió? Había un pecado oculto en el corazón de David que no lo trató. Y dice que en una ocasión él se paseaba y estaba descansando en el balcón del palacio. Y de pronto miró hacia un lado y vio así en la casa continua que estaba una mujer bañándose, dice. Y dice la Biblia y lo subraya que era una mujer muy hermosa. Ahora, hay cosas que los hombres no podemos evitar. No podemos evitar que una mujer imprudente deje la ventana abierta. ¿Cómo? Yo no puedo impedir cuando salgo a la calle encontrarme con mujeres que van casi desnudas. ¿Cómo evitarlo? O sea, el problema no está en ellas. El problema estaría en uno. ¿Entiende? Yo no puedo evitar que Dios bendiga a otros más que a mí. Ese no debería ser un problema. El problema está en que yo sienta celos, en que yo sienta envidia. El problema no está en el que me ofendió, sino cómo proceso la ofensa en mi corazón. Espero me esté explicando. Entonces, el problema no está en los demás.
El problema está en mí. ¿Cuál es la actitud de mi corazón ante los celos, la envidia, la avaricia, la ofensa? Ese es el asunto. Esas son las cosas que secretamente podemos estar guardando. Entonces, en ese momento David se quedó clavado, ¿entienden? Y se quedó mirándola. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto se tarda una mujer en bañar? Se quedó mirando. Y aquello que estaba ahí se despertó, se potenció, ¿entienden? Y la mandó llamar, se acostó con ella, quedó embarazada. Le manda un recado, estoy embarazada. Y David reacciona y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Y le manda a llamar al general. Manda a traer el esposo de esta mujer y dile que se venga para que esté unos días con su esposa. Que yo, el rey, bondadosamente le estoy dando unos días de asueto. Ya viene el 1 de mayo y que se venga unos días con su esposa. I use my fish in a strand, and I be losing all of time. This is me in the time. In a magic in your life. The victim star. Dance with me, smile. That's the light of the sky. Be this content and trust. Begins tonight. Let's land on your sky. The leaves can be lost. It can be lost into your sky. Let's get lost in this.
Yes, I am signing me. You spend me. Would you dare? Fíjense la trama de David. Queriendo ocultar su pecado, quiso hacerlo de esa manera. Entonces mandan traer a Urías, se llamaba el esposo de Betsabé. Era un soldado fiel. Lo manda a traer y le dice, mira, pues estate unos días de descanso allí con tu mujer. Y obviamente David asumía que al estar allí, pues iba a tener relaciones con su esposa y ya iba, ese bebé pues es de él, ¿verdad? Y así yo oculto mi pecado. Fíjense nada más. Escuchen bien, estoy hablando de un hombre de Dios. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos habla esto? Que nadie de nosotros está exento. Pero vean cómo el pecado oculto ¿a dónde nos puede llevar? Entonces aquel soldado reaccionó como un soldado fiel y dijo, no, ¿cómo? Yo no soy un cobarde. Estamos en tiempo de guerra. ¿Cómo haría yo eso? Habrá tiempo para todo. Ahorita es tiempo de defender el reino. Y no quiso entrar a su casa. Entonces David desesperado dijo, ¿y ahora qué haré? Que ya nomás le faltó que dijera, ¿cómo le hago, Dios mío? No, es que a veces así nos las gastamos. Señor, ilumíname, ¿qué hago? Y tú dices, ¿cómo? O sea, a veces estamos tan corrompidos ya. Claro, él no dijo nada de eso, pero tuvo otra reacción. Manda a traer al jefe del ejército y le dice, ponme a Urías al frente de la batalla, para que cuando los arqueros lancen sus flechas, ahí quede. Y de esa manera, pues ya, ¿verdad? Aquí estuvo Urías, nadie se enteró que no entró a su casa. Bueno, está embarazada, sí, pero fue de Urías. Y lo pone al frente de la batalla. Yo quiero que pongan atención a esto. Fíjense hasta dónde, a qué grados llegó. Todo por no haber tratado un pecado oculto. Y lo pusieron al frente de la batalla. Efectivamente, las flechas lo traspasaron. David se ha hecho como has querido. Dice, pues hay tiempo de morir. Y bueno, pues ahí le lloramos. Y bueno, y creyó él que su pecado ya había sido tapado, cubierto totalmente, que nadie se iba a dar cuenta. Pero Dios tenía otro profeta, o un profeta de esos de a de veras, no como los de ahora, porque los profetas de la Biblia todos denunciaban el pecado. Los profetas de la Biblia nunca endulzaban las palabras y le hablaban al oído, al gusto del cliente. Todos los profetas denunciaban el pecado de Israel. Y este profeta se llamaba Natán. Y Dios le dijo, ve y dile esto a David y cuéntale esta historia. Y era una metáfora y una parábola, una especie de parábola. Había un hombre que tenía mucho dinero y tenía mucho ganado, y había otro que solamente era pobre y tenía una sola ovejita. Y llegaron gente a visitar al hombre rico y en lugar de darle lo que él tenía de la abundancia, fue y le quitó la ovejita al que solo tenía una para dársela a sus hospedados. Entonces David reacciona y dice, no, ¿cómo? Tal debe morir. Ahí en ese momento surge el hombre justo, ¿entienden? El hombre de Dios, pero el pecado lo había engañado. Entonces Natán le dice, ese eres tú, le dice, y él entendió. Ahora, ¿qué hizo David? ¿Siguió defendiéndose? ¿Se defendió? ¿Agredió a Natán? ¿O se arrepintió cuando fue expuesto? Se arrepintió. Y de ahí se produce lo que hoy tenemos en los Salmos, el Salmo 51. Entonces la diferencia entre David y muchos cristianos el día de hoy es que se expone el asunto, se saca la luz, Dios lo saca a la luz, que el problema está en ti, que el problema está en mí, o sea, que es en nuestro corazón, y reaccionamos mal. No como David. Esa es la gran diferencia entre David y muchos de nosotros.
que era un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre que nunca pecaba, pecó y de qué manera. Pero cuando Dios lo confrontó, lo reconoció. Ese es el problema que tenemos ahora. Entonces, pecado que no es tratado, pecado que tarde o temprano saldrá y nos meterá en problemas. Dejen ponerles otro ejemplo en la Biblia. Ábranla en Segunda de Reyes 5, versículo 20. Segunda de Reyes 5, 20. Esta es una historia también muy interesante. 3 personajes aquí se mencionan. Uno es el profeta Eliseo, un hombre de Dios, sin duda. Otro es el siervo o el asistente de Eliseo, se llamaba Giesi. Segunda de Reyes 5:20. Y otro es Naamán. Naamán era el general del ejército sirio y tenía lepra. Entonces alguien le dijo a Naamán que fuera a buscar a un tal profeta llamado Eliseo, porque era un hombre de Dios y él podía orar y pedirle al Señor y sanar de la lepra. Y el hombre creyó y fue y le mandan llamar a Eliseo, pero él simplemente dice, bueno, díganle a ese general que se sumerja 7 veces en el río y será sano. Entonces van y le dicen que te sumerja 7 veces y el hombre se enoja y dice, no, ¿cómo? Este río está mugroso y los ríos de donde yo vengo son limpios. Y se va todo enojado, pero alguien va y le dice, no pierdes nada. Lo hace reaccionar. Le dice, no pierdes nada, ve, ¿qué te cuesta obedecer? Ve y sumérgete 7 veces. Tienes razón. Y va, 1, 2, 3, 7, y sale limpio. Entonces él sorprendido y maravillado dice, pues alabado sea el Señor. Entonces va con Eliseo y le dice, Eliseo, por favor, mira, Dios me sanó. Y empieza a hablar del milagro que había recibido. Entonces le dice a Eliseo, yo te doy lo que me pidas. Era un hombre muy rico y además muy generoso. Dice, traigo plata, traigo oro, traigo vestidos, traigo comestibles, tengo ganado. Lo que quieras, pídeme, te doy todo lo que quieras. Oye, me hiciste semejante milagro. Y Eliseo le responde, no. ¿Cómo yo voy? En otras palabras, como dice una versión, no, ¿cómo voy a traficar yo con el don de Dios? Si esto es de gracia, ¿cómo yo voy a pedir favores materiales porque Dios hizo a través de mí algún milagro? No, y rechazó toda dádiva a cambio del milagro. Y Giesi mirando todo, y miren lo que dice Segunda de Reyes 5:20. Entonces Giesi, ¿lo tienen ahí? Criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Subraya esa frase, dijo entre sí. Quiero que note que la Biblia, o sea, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, fue el que dice que Eliseo dijo entre sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor conocía el pensamiento íntimo. No lo habló, dijo entre sí. Y Dios conocía el pecado que tenía Giesi, anidado en el corazón. Entonces, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, fíjate el lenguaje que usa, alabado sea el Señor. Se me hace que Giesi venía a casa de oración. Se sabía el lenguaje, alabado sea el Señor. ¿Cómo estás? Bendecido, hermano. ¿Tú crees que las promesas? Amén, hermano, aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. O sea, se sabía todo el lenguaje, lo utiliza el lenguaje. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Fíjate, alabado sea el Señor. Yo voy a ir detrás de este sirio y voy a tomar alguna cosa. Alabado sea Dios. Pero yo, Eliseo, ay, qué tonto. Pero yo sí rechazó la bendición de Dios, dirían algunos hoy. Pero Eliseo tenía bien claro que él no podía traficar con su don. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál era el pecado oculto de Giesi? ¿Alguien me puede decir? La avaricia. Ahí estaba. Ahora, él vivía con Eliseo y Eliseo pues era un hombre austero, dedicado completamente a la obra de Dios. Había otros que no lo eran. David vivía en un palacio, Abraham tenía muchas posesiones,
etcétera. Pero en este caso, Eliseo, bueno, no vivía así en una opulencia, digámoslo así, y Giezi de alguna manera anhelaba algo que miraba en otros y tenía muy escondido en su corazón, ¿qué? La avaricia. Sin duda había oído hablar muchos mensajes a Eliseo sobre ese punto, pero no surtieron ningún efecto. ¿Por qué? Porque Giezi jamás trató delante de Dios ese pecado oculto. Igual que el joven rico que se acercó a Jesús. ¿Qué debo de hacer para tener vida eterna? Los mandamientos sabes. Sí, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ok, dice, qué bueno, pero ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y no quiso, porque dice la Biblia que era muy rico. ¿Qué hizo Jesús ahí? Sacó a la luz el verdadero problema de ese hombre, de ese joven. ¿Qué era? La avaricia. Pues es bueno no matar, no robar, dar honra a los padres, todo eso es bueno. Y para eso estamos, para hacer lo bueno. Pero lo malo Dios lo quiere sacar. Y este joven tampoco quiso. No quiso tratar ese asunto. Y ahorita ese hombre, ese joven, tiene casi 2000 años siendo atormentado en el infierno. Piensen en eso. Versículo 21. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Lean con cuidado lo que le dice. Mi Señor me envía a decirte. ¿Era cierto? ¿Cómo se llama eso? Mentira. ¿Qué hizo David? Quiso ocultar. Aquí Giezi, por medio de una mentira, quiere hacer efectiva su avaricia. Es que mi Señor me envió a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. ¿Ven cómo todo lo relacionaba con lo religioso? 2 jóvenes de los hijos de los profetas. ¿Quién había dado la orden que se zambullera? Un profeta. Entonces, obviamente, en la inexperiencia de Naamán, dijo, ¿profetas? Pues, no, lo que quiera. Mira lo que dice. Te ruego que les des un talento de plata, según él dijo que le había dicho Eliseo, ¿no? Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Ahora, un talento de plata, un talento es una medida, ¿sí? Y son aproximadamente 34 kilos. 34 kilos de plata. La plata actualmente vale como 10,000 pesos. Si son 34 kilos, ¿cuánto dinero en la actualidad sería? 340,000, algo así, ¿no? Fíjate. Dice Eliseo que le des 340,000 pesos. Es bastante dinero, ¿no? Y que le des 2 trajes de marca. O sea, finos, ¿no? 2 vestidos nuevos, no usados, nuevos. Fíjate, su avaricia le puso esas cosas materiales. Ahora, vamos a ver el 23. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. O sea, el tipo estaba agradecido, El tipo estaba agradecido y quería recompensar de alguna manera. El hombre era rico, pero era generoso. Hay gente rica que no es nada generosa. Pero este era rico y vamos a ponerlo así, un nuevo creyente en Dios. Aquí hay gente generosa, pero también hay gente no tanto. Hay de todo en la viña. Bueno, yo quiero dar un consejo a ambos. A los que no son generosos y Dios los ha bendecido abundantemente, sean generosos. ¿Cómo se vence la codicia o la avaricia? Dando. Ahora, a los que Dios los ha bendecido y son generosos, mi consejo es este. Pídanle a Dios sabiduría
a quién deben de darle, cómo deben de ayudarle, porque en 35 años sirviendo al Señor de tiempo completo, uno va aprendiendo muchas cosas. Y vas viendo gente que es generosa, pero también vas viendo que hay algunos que nada más están viendo quiénes son generosos, y esos son asediados. Y esto es bien típico. Gente nueva, convertida genuinamente, bendecidos, ya vienen bendecidos, tienen buenos negocios. Y hay algunos hermanitos de esos que casi no hay por acá, se dan cuenta porque los ven llegar en cierto auto y se ponen muy amigables con ellos. Y al rato, oye, préstame 100,000 para poner un negocio. Oye, préstame 50,000. Oye, fíjate que necesito un carro. Oye, y hay gente tan generosa que a todo lo que les piden, sí, hermano, yo te presto. Mira, ¿qué carro quieres? No, pues yo te lo financio. No, hermano, a ver, órale, sí va. Entonces yo les digo a los generosos, ahora adquieran sabiduría, porque hay cada abusivo. Y los que son generosos y tienen el don de dar, antes de hacerlo, pregúntenle a Dios y se van a sorprender de lo que van a escuchar de Dios, que te va a decir, a ese no. Le des ni un centavo. Ese es un vividor. Y luego vengan y consulten con los pastores aquí y van a ver cómo se confirma. O sea, hay que crecer. Y Naamán aquí pues está reaccionando como alguien recién convertido y generoso. Un talento, 34 kilos de plata. No, llévate 68 kilos de plata, que son 680,000 pesos. Y mírala, sigamos leyendo. Dice, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. O sea, el Giesi como diciendo, no, ¿y dónde los escondo? Es mucho. No, y se van a dar cuenta y luego me van a descubrir como los políticos en México, que apenas son diputados y cuando son elegidos tienen su casita y su autito y al año ya tienen casa en Cancún, en Puerto Vallarta, en la Isla del Padre, departamento en Madrid, y así como por generación espontánea, ¡puf!, salieron las propiedades. Y Eliseo, pero no estaba tan corrompido Eliseo, porque él dijo, no, nunca se le ocurrió, y si lo pongo a nombre de fulano de tal, si lo pongo a nombre de sultano de tal. No, dijo, no, pero él nada más le insistía, llévate 2, le dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Vean el versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto. ¿Por qué secreto? ¿Por qué secreto? Donde nadie, entre comillas, se diera cuenta. Y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y en un lugar secreto, allá donde están los cachivaches del corazón, ¿sí? Luego mandó a los hombres que se fuesen. Váyanse. Y luego, vean la conducta y el comportamiento totalmente nada que ver, Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor.
Ahí estaba Eliseo. ¿Y cuánto se tardó en ir y alcanzarlo y luego regresar? Vamos a ponerle 1 hora y media, 2 horas. Entonces ya llega, ¿verdad? Y se pone enfrente de él. A tus órdenes, gloria a Dios, aleluya, amén. Se puso delante de su Señor y Eliseo le dijo, miren, lean. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Ven? ¿Ven cómo aquí ya es una conducta totalmente hipócrita? Mentira, más mentira. O sea, su corazón, Dios lo estaba descubriendo, pero él insistía en ocultarlo. Por lo tanto, su conducta empezó a ser diferente delante de Eliseo. Nada más que a Giesi se le olvidó que en ese tiempo los profetas, tanto como los sacerdotes y los reyes, tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo le reveló, le mostró la conducta de Giesi. Y dice, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos a cambio del don, de la gracia de Dios, de los favores de Dios? Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, Giesi. Por tanto, vean, aquí está la consecuencia. Aquí está lo trágico. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué sucedió aquí? Su pecado, ¿qué? Lo alcanzó. Pero quiero hacer mención a algo. En el siguiente capítulo, más adelante en la Biblia, se muestra que Dios sanó a Giesi. Lo limpió de la lepra. ¿Por qué creen ustedes? Porque se arrepintió, hermanos. Y sin duda, ser leproso en ese tiempo era lo peor que le podía pasar a una persona. Recibir el rechazo de todos. Porque la lepra es símbolo del pecado. Y recibió el rechazo de todos. No, está leproso. Sintió de todo. Pero él se dio cuenta, que es lo que nos falta muchas veces a los cristianos hoy, darnos cuenta que el problema no está en el que rechaza al leproso, sino en el leproso. Entonces trató el asunto. Y Eliseo oró, y en la misericordia del Señor sanó a Giesi. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. No tolera el pecado. Y quiere limpiarnos de todo lo que está ahí adentro. Ahora bien, tal vez tú digas, bueno, hermano, yo no tengo grandes pecadotes. Yo tengo pecadillos. ¿Ven? Son pecadillos sin importancia, como todos, como cualquiera. Mamá, le dice el niño, mamá, ¿qué quieres, hijo? Es que lo que dijiste no es cierto, mamá. Ay, no importa, hijos, es una mentirilla sin consecuencias. Mentirilla, pecadillo. Mentirilla piadosa, dice acá. ¿Pecadillos? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Hay cosas lícitas que nos pueden atrapar de tal manera que se convierten en pecado. Es verdad esto, ¿eh? Hay cosas que en sí mismo no son malas. O sea, ver un noticiero en la televisión es lícito, o sea, no pasa nada, espiritualmente no entiende. Pero si estás atrapado por la televisión y te la pasas 6 horas, 7 horas o la computadora o en el Facebook, ahí ya te atrapó. ¿Por qué? Porque estás descuidando a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, tu relación con Dios, y estás metido ahí en el Face, ahí con tu Face. Ahí está el asunto. Pecadillo, no. Bueno, abran su Biblia en Cantares 2:15. Vamos rápido. Aquí hay un versículo que tiene una metáfora, una aplicación muy interesante. Cantares 2:15 dice así: cazadnos las zorras. Y yo quiero subrayar lo siguiente: las zorras pequeñas.
que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ok, ¿qué quiere decir este versículo? Mira, la palabra zorras en el hebreo es una palabra que también se traduce por chacales. El chacal pues, es una especie de lobillo, de zorrillo también, chiquillo, son chiquillos, no son, porque hay diferentes según la raza, ¿verdad? Hay lobos bastante grandes. Bueno, aquí habla de ese tipo de animalitos, esas zorritas, esos chacalitos, no crecían mucho, son como los perritos, es tacita de té que le llaman chiquitos. Pero, ¿por qué dice cazarlas? Cazar es matarlas. Agárrate el arco, agárrate la flecha. En ese tiempo, no, agárrate la lanza y no permitas que esas zorras pequeñas echen a perder las vides. Entonces, cazaban las zorritas pequeñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la zorra, esos animalillos, escarbaban para hacer sus madrigueras junto a las vides. Les gustaba. Dañaban las raíces, destruían por lo tanto la vid. Y a eso hay que añadirle que a esas zorritas, esas chacales, esos pequeños animalillos, les gustaban los primeros frutos de la vid, las uvillas que iban saliendo. Entonces no solo comían la raíz y hacían su madriguera ahí y ahí se reproducían y tenían sus crías, sino se comían el fruto. ¿Cuál es la metáfora aquí? ¿Cuál es la aplicación aquí? Tenemos que estar cazando las zorras tan pronto las descubramos. ¿Por qué? Porque son como una rata en tu cocina, son como una cucaracha escurridiza que sale ahí en tu casa. Nadie las tolera, ¿verdad que no? No debemos de tolerar ningún pecado por más pequeño que sea. ¿Por qué? Porque son como estas zorras que escarban y se anidan en lo profundo, ¿entienden? Y destruyen la vida espiritual. En todos estos años sirviendo al Señor, lo he visto en tantas personas, hermano, que algo que era lícito se les volvió ilícito, o empezaron a tolerar pecadillos. Pasaron los años y esas zorritas escarbaron y se reprodujeron y se anidaron completamente en el corazón. Y un día salieron a la luz como con Giesi, como con David. Y muchos de esos, ya hoy te los encuentras en la calle. Oye, hermano, ¿y qué pasa? Y empiezan a hablar de los demás. Es que allí nunca ellos se dan cuenta que el problema estaba en ellos. Nunca. Es bien común así cuando te encuentras gente que apostató, que se fue. A veces por disciplina o por lo que sea. Es que allí. Y empiezan a atacar a otros. Nunca se vieron a sí mismos. Nunca se dieron cuenta que el problema estaba en el corazón de ellos. Entonces, no podemos evitar que todo ande así alrededor, fuera de nosotros. Lo que sí podemos evitar es que se aniden. ¿Entiendes? Tú deja entrar una pequeña zorrita de la envidia y vas a ver cómo se te anida. Y toda la vida, yo he visto cristianos que tienen 15, 20 años y tú dices, bueno, pues ¿qué le pasa a este? Ni cristiano parece. He visto cristianos que tienen hasta 20 años y toda la vida siempre se están quejando. Y tú dices, ay, esta señora ni parece cristiana. Y luego ni se miden. Están enfrente de los nuevos. Y tú dices, no, es que es increíble. ¿Por qué? Porque nunca trataron eso. Puede ser cualquier pecado. Ese es el asunto con los pecadillos, como dicen algunos. Ahora, ¿cuántas pequeñas zorras tal vez ya vivan ahí dentro de nuestro corazón? Sin duda, ahí están ocultos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, me voy a atrever a aseverar algo,
no existe una sola persona de las que estamos en este auditorio, y aún de los que nos escuchan, que nunca se le haya metido una piedrita al zapato. ¿Verdad que a todo? ¿Hay alguien aquí que nunca se le ha metido una piedrita al zapato? A ver, levanta la mano. Mira. ¿A usted nunca se le ha metido una piedra al zapato? Híjole, pues nunca se los quitará. ¿Quién sabe cómo le hará? Entonces, van a saber de lo que estoy hablando. Una piedrita así, de este tamañito, pongan atención, así chiquita, que esté en este momento en mi zapato, no puedo, no me deja moverme, no puedo caminar y disimulo, ¿sí? Pero ahí está, pero ¿saben? No me puedo quitar el zapato aquí, porque no sería propio. Cierren todos sus ojos y alaben al Señor y yo me entiendo. O sea, sería totalmente impropio, ¿no? Falto de educación, de sentido común. Tendría que aguantarme con la piedrita allí. Ahora, ¿quién aguanta una piedrita así, chiquitita? Nadie, hermanos. Pero lo que yo sí me he dado cuenta, a mí me gusta mucho andar en el campo y me gusta, en fin. Pero siempre que voy al campo o que camino en el campo, siempre se me mete piedritas al zapato. Entonces, pues como allá, no, tú te sientas, espérenme, te quitas el zapato, la bota y hasta le haces ta, y le ves. ¿Por qué? Porque no puedes caminar. Escúchenme bien, esos pecadillos son como esas piedritas, no te dejan caminar con Dios. Hay gente que miente con una facilidad, no, eso es una piedrota. Pero es mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Tú dices, no, bueno, ya es ya parece allá las piedrotas de Tapalpa, en el zapato. Una pequeña piedrita no nos deja caminar. Pequeñas zorritas no nos dejan caminar. ¿Sí? Los pecadillos son como una mancha de tomate en el vestido blanco de una novia. Pues la mancha así chiquitita, pero tú ves a la novia, ay, qué bonito, y de pronto se le nota, pero ay, ¿qué tienes ahí? Le echó a perder el vestido. Y tú quieres comprar una tela de seda, 5 metros. Te quieres hacer un par de vestidos, qué sé yo. Y el que te está vendiendo la tela dice, mire nada más esta tela. Es de primera, mire. Ay, mire nada más qué terza está. Está pero hermosísima. Y de repente, tú estás mirándola y ves un hoyito de este tamaño, así chiquito. ¿Compras la tela? No. Ese hoyito echó a perder toda la tela. Y tú dices, oiga, pero tiene este hoyito. Ah, no es nada, te dice el vendedor. No, claro. ¿Qué tal si yo me hago el vestido y el hoyito queda aquí al frente? O queda por acá, o queda acá atrás, o queda aquí abajo. No compras la tela, ¿verdad? Las pequeñas. Zorras echan a perder la vida espiritual, el matrimonio, la relación entre los hijos, pequeñas cosas, ahí están.
Pablo decía, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen, como una novia pura a Cristo, sin mancha. Una mosca muerta, dice el proverbio, se arruina todo el perfume. Una mosca muerta. Una hierba mala puede llenar todo un sembradío de cizaña nociva, ¿sí o no? Pero el agricultor se está sacándola y va y la saca, y la saca. Yo mismo en el jardín, allí cuando veo plantas que no tienen que estar allí, yo meto y lo saco. Porque al rato te inundan y ahogan el pasto a uno, las otras plantas. No las dejo crecer. La Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora muchos dicen, no pasa nada, pues es algo que yo cuando quiera lo dejo, como si el pecado fuera débil. No, el pecado tiene una fuerza, hermanos, impresionante. A ver, ¿quién puede resistir un río caudaloso? Nadie. Pero mientras ese río es un arroyuelo y está así, no sé, 10 centímetros y el agua bonita, tú te metes al río, ¿no? Y hasta pateas el agua así, juegas y y todo así, todo bien tranquilo. Y tienes control, todavía si está en la rodilla, pues te metes y caminas en contra de la corriente y tienes la suficiente fuerza y avanzas. Pero, ¿cuántas tragedias sabemos de gente que está a la orilla del río? Y allá en la montaña se vino una tempestad y viene una tromba descendiendo. Cualquier persona, por elemental sentido común, oye el ruido y ve, ¿qué hacen? Vamos a resistirla aquí. Agárrense todos fuertes, ¿sí, verdad? No, a correr. La Biblia dice, huid de la fornicación, huid. Corre, no lo puedes enfrentar en tu fuerza. Es mucha fuerza lo que tiene. Es como un tsunami. Todos vimos las escenas en la televisión. ¿Quién pudo resistir esa fuerza, esa corriente? Nadie pudo. Tampoco vas a poder con la fuerza del pecado. Arrastró a David y era un hombre sólido. Arrastró a Giese, ha arrastrado a muchos. No podemos, hermano. Mira, a mí una vez me arrastró una corriente marina. A mí me gusta la pesca y fuimos a bucear y a pescar con arpón. Pero aquí a la zona de Manzanillo, allí por Salagua, todo eso allí. Entonces hay una laguna allí y era temprano y había que pasarla, pues caminando, el agua nos llegaba a la rodilla y me acuerdo que uno de los que iban, el pastor Javier Gómez Rubio, dice, tenemos que ir, ya vamos tarde, porque él conoce perfectamente toda esa zona, es un pescador experto. Y dice, tenemos que avanzar rápido porque aquí de pronto, poquito después de las 6 de la mañana, se levanta la marea crece y se mete hacia la laguna, una lagunilla que hay. Entonces vamos rápido y ahí vamos caminando y el agua nos llegaba a la cintura y podíamos fácilmente, sentíamos la fuerza de la corriente que iba hacia la laguna, pero pues podíamos y ahí vamos caminando. Pero como a mí siempre me ha gustado contemplar la naturaleza, el amanecer, yo soy así, a mí me gusta. Me quedo viendo el bosque, las flores, o sea, me gusta pues contemplar la obra de Dios. Y pues ya se miraba rojo a lo lejos y que me quedo viendo. Y me quedé para ver, ay Señor, ay qué tremendo, ya no más. Y luego pues la inmensidad del mar, así, una cosa bien bonita amaneciendo. Y luego me dice Javier, dice, córrele Chuy porque la marea de pronto sube y ahí voy. No, yo me retrasé de ellos así que 15 segundos, 20 segundos en distancia, pero ahí en el agua es mucho, ¿no? Entonces, cuando ya quise reaccionar, pues empecé a caminar otra vez y de pronto, hermano, así, el agua que la tenía aquí empezó así, mira. Yo dije, ¡ay Dios! Entonces, cada vez se hizo más fuerte. No, ¿sabes una cosa? Llegó el momento en que creció de tal manera que ya no pude pisar, perdí el piso y me empezó a arrastrar. Entonces yo aventé todo y empecé, bueno, yo sabía eso, que no debía de resistirla porque pues era imposible.
Pero ellos me gritaron, no resistas, déjate que te arrastre, ya te alcanzamos en el fondo de la laguna, allá adentro, no pasa nada, no resistas. Yo sabía eso porque te cansas sobremanera y te puedes ahogar. Entonces yo me abandoné. Ya no, ¿por qué? Porque ya no podía resistir, era doblemente peligroso. Si resistía podía cansarme y luego ahogarme. Tenía que dejar que la corriente me arrastrara. ¿Por qué? Porque no podía contra ella. Y me arrastró y fui allá a quedar. Bueno, muchos creen que porque tienen la marea así poquito, aquí, no, está bien, no, una escapadita ahí al antro, no pasa nada. Una película ahí que tiene una escena ahí, pero pues ¿qué tiene? No somos inocentes, todos sabemos. ¿Qué tiene? Que no, pues la marea, mientras la puedas dominar. Pero cuando crece, después te haces aficionado a la pornografía. Y después a otras cosas. Y empiezas con un cigarrito. Y al rato 50 cigarros al día. Y al rato el cigarrito de marihuana. Pues no que cuando tú querías lo ibas a dejar. Ese es uno de los engaños del pecado. No podemos resistirlo. Mejor es huir. No podemos distraernos porque nos arrastra. Así pasa. La primera vez que lo hacemos, estamos nerviosos así, ¿verdad? Ay, y como nadie nos cachó, nadie nos vio. La segunda vez ya ni nos sudaron las manos. Y la tercera vez, ya está con altivez. Y luego alguien se da cuenta. Oye, ¿qué onda contigo? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Tú no estás para decirme. Cállate la boca. O sea, empieza la soberbia. Por eso David decía, líbrame de las soberbias. Porque cuando alguien está soberbio y desprecia a todos y que alguien así es porque no se ha dado cuenta que el problema está en él. Pero él mira a todos alrededor y no es capaz de mirarse a sí mismo. Entonces ya odia, ya es rencoroso, ya envidia así con altivez y se permite ya toda clase, ya es una condición muy lamentable, ¿no es cierto? Mientras que el hierro está candente, es maleable. Se puede formar. Pero una vez que se seca, se endurece. Y una vez endurecido, ya el herrero ya no puede trabajar con él. El pecado endurece el corazón, hermanos. Ni más ni menos. Déjenme terminar con esto. Para los que dicen que pueden controlarlo y todo. El 5 de febrero de 2013, o sea, hace un par de meses, salió una noticia, yo lo vi en el noticiero de López Dóriga, y me quedé bien impactado. Dice, mire a continuación algo que, bueno, si quiere verlo está bien, y si no, pues sugerimos discreción. Sonora, México. Un circo, un domador con un tigre. ¿Cuántos lo vieron? ¿Se acuerdan de eso? Porque es reciente. Y el tigre le daba sus chicotazos y obedecía. Y hubo un momento en que, ¿cuál domar? Se le lanza al hombre. Yo no sé si ustedes han visto un tigre en vivo y en directo. Si no, pues todos lo conocemos, pero en vivo se ven impresionantes. Son unos animalones. A mí me tocó ver uno cuando estaba chico. El domador le hizo el látigo y el tigre se levantó así. Y luego él se le puso así. Y con las manos, dizque lo detenía. Pero estaba el tigre así, mire, el tigre más de 2 metros 20. Parado así. Las garras eran del tamaño de la cabeza. Es un animalón. Pero ¿saben qué? Ese hombre que fue devorado por ese tigre, lo tenía desde cachorrito. Creyó que lo había domado y lo dejó crecer. Cuando yo vi esa, dije, ¡ay, qué tremendo! Entonces agarré mi computadora y me puse a buscar domadores devorados por el león. No, hermano, mire, haga lo que yo hice. Y va a ver cuántos videos salen ahí en Tuyú. Pero mire, son escenas reales de serpientes que fueron mordidas, que las tenían encantadas.
Y de repente sabes del alacrán que lo manejaba y que no sé qué, y de la araña y del tigre y del león, y ya todos, ay, el aplauso, y yo lo domé. La naturaleza de esos animales es salvaje. Es imposible domarlos. Ahí está la prueba. ¿Saben una cosa, hermano? Jamás podremos domar nuestra naturaleza humana. Podemos reprimirla con la nueva naturaleza, pero transformarla y domarla y dominar el pecado y dejarlos allí que crezca el tiguirillo ahí, el cachorrillo, la arañita, el alacrancito, cuando crezca, te va a devorar. Y eso es lo que Dios quiere que evitemos. Entonces, por conclusión, ¿qué debemos hacer? Cada uno examinarse delante de Dios, que sin duda, ¿quién sin duda nos va a decir, tu asunto en tu corazón es orgullo, tu asunto en tu corazón es envidia, es codicia, es lujuria, son celos, ¿sí? Y como es algo muy personal entre tú y Dios, porque Él es el único que sabe lo que hay en el corazón, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Cazar las zorras. ¿Entiende? Tratar ese asunto. Pero ¿saben cuál va a ser la manera en que Dios trata? Por ejemplo, si es orgullo, ¿saben cómo es que Dios las circunstancias que Dios va a usar para tratar con nuestro orgullo? Justamente circunstancias en las que Él va a esperar que reacciones no con orgullo, sino con humildad y dominio. Para el que su bronca en el corazón es avaricia, justamente Dios va a permitir momentos en los que va a estar ahí el dinero o la oportunidad de ganancia deshonesta, y ahí es donde te va a probar, y ahí es donde tú, cuando dices no, es cuando la gracia de Dios te sostiene y te hace vencedor. Y así es como vamos sacando, ¿entienden? Esas pequeñas zorras. Es que agarren su escudo y flecha y a matar zorras y a sacar esas cosas. Amén. Esa era la gran diferencia de David y nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Tu palabra es la única que puede hacernos ver nuestra condición del corazón y hacernos entender que en nosotros es en donde está el problema. Pero nuestra tendencia es en mirar a los otros, al que me ofendió, al que tú le diste más, etcétera, etcétera. Cuando lo único que está sucediendo es que Dios está permitiendo para sacar lo que hay en nuestro corazón. Padre, como estos son asuntos muy personales, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, muéstranos, Señor, ese rincón del corazón, donde tal vez viven alimañas, pequeñas zorras que han escarbado, han anidado, se han multiplicado. Ahí están arraigadas. De los pecados que nos son muy claros, Señor, que son muy obvios, de los cuales te pedimos perdón. Y luego los pecados por omisión, aquello bueno que dejamos de hacer, que nos es por pecado. Pero ahora los pecados ocultos, aquellos que tratamos de cubrirlos, de esconderlos, pero que tú te encargarás, Señor, de limpiarlos. Límpianos, Señor. Tu sangre preciosa es poderosa para limpiar toda nuestra maldad, Señor. Trae a nuestro entendimiento esas pequeñas zorras, Señor, esos pecadillos o cosas escondidas que podamos tener, Señor. Que sean lavadas con la sangre preciosa de Cristo. Guárdanos entonces, Señor, entonces seremos íntegros y libres de las soberbias.
Escudriñanos, Señor, y mira si hay en nosotros corazón malo, perverso, de incredulidad, de murmuración, de amargura, cualquier cosa que nos estorbe. No nos deje caminar. En el nombre de Cristo Jesús, tenemos fe en que la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, nos limpia de todo pecado y limpia nuestra maldad más y más. Bienaventurados los de limpio corazón, dijiste, Jesús. Y el único que puede limpiar el corazón eres tú. Limpia nuestro corazón, Señor. Límpialo. Que sea tu habitación, que sea tu morada por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.